¿Y qué es lo que? En este caso te voy a mostrar diferentes formas sobre cómo dibujar brazos desde cualquier ángulo. La técnica de los 3 puntos. Esta es la técnica más básica que podrás encontrar, sin contar la más fácil desde mi punto de vista. Como su nombre indica, consiste en hacer 3 puntos o bolitas como tú quieras, pero a una distancia acorde al brazo que quieras dibujar. Después le pones algunas líneas como para hacer un recorrido del brazo y ya lo demás es ir agregando músculos al dibujo. Algo que te recomiendo antes de empezar a dibujar el brazo es que por lo menos mires algunos dibujos de referencia o incluso buscar algunos modelos en ropa interior para entender cómo funciona la anatomía. Otra cosa que te va a ayudar es que te imagines el brazo como un rompecabezas. Es decir, si te fijas, el hombro está ubicado al lado del bíceps, el bíceps a este otro músculo y lo demás está unido al antebrazo. O sea, observa cómo yo sigo una secuencia a la hora de dibujar el brazo. Observa cómo yo voy uniendo cada parte del brazo, como si fuese un rompecabezas. Otro consejo que ayuda muchísimo con esta misma técnica es que cuando vayas a dibujar a algún personaje y estés usando referencia, pero el brazo te resulte difícil de dibujar, pues solo ubica las 3 bolitas o puntos y luego ponle líneas en la referencia que estés usando, como el ejemplo que te muestro en pantalla. Así podrás guiarte. Lo demás es ver qué tan grande o pequeño debe estar cada parte del brazo. O sea, imagina tu dibujo o la referencia que estés viendo de una forma simple, expresado con bolitas, como el ejemplo que te estoy mostrando, que expresé el brazo de Dio Brandon con simplemente 3 bolitas y pude replicarlo de esa manera. Otro truco es ver el brazo como un conjunto de 2 líneas. A mí me gusta ver el brazo como si fuese en primera instancia un conjunto de 2 líneas, el cual le tienes que ir agregando músculos. El grosor dependerá del género o del estilo de cuerpo. Ejemplo, los hombres tendemos a tener un poco más de volumen, mientras que las chicas no tanto. Aunque ya te digo yo, eso depende de lo que estés dibujando. Pero si partimos desde una base, es lo que te acabo de decir. Por otro lado, si eres de los que les gusta empezar teniendo una base del grosor del brazo, creo que la técnica de los cilindros es perfecta para ti. Solo es unir cilindros hasta dar con el brazo, como estás viendo en pantalla. No es la que más uso, porque me parece como trabajo extra ir agregando cilindro, cuando podrías simplemente imaginarte los 3 puntos o las líneas, pero te la dejo aquí por si te funciona. Es cuestión de ir probando y ver cuál te funciona mejor. En mi caso yo tengo mi estilo, que es lo que te invito a buscar, un estilo que te ayude a facilitar las cosas. El mío consiste en ir uniendo partes, como te acabo de decir, porque yo entiendo que el brazo, tanto femenino como masculino, está compuesto de músculo. Por ende, yo solo adapto las partes como si fuesen un rompecabezas. Hombros, lo que sigue, el mini músculo que hay encima de ese otro músculo, antebrazo y sus divisiones. No es importante ni siquiera saberse los nombres y lo demás. Lo importante es que entiendas qué músculo tienes que poner, ya que lo que necesitamos es que nuestra mente y nuestras manos entiendan cómo es que funcionan los brazos a la hora de dibujar o desarrollarse. Y esto lo puedes aplicar con cualquier parte del cuerpo. Por cierto, si crees que te he ayudado o te he aportado en algo, suscríbete, coméntame algún que otro consejo y sígueme en mis redes, están en la descripción. Y por cierto, abajo hay un ebook o un libro totalmente gratuito donde podrás ver este proceso paso a paso. En cuanto al tamaño del brazo, trata de que tu brazo no empiece encima de la cabeza y que termine un poco después de la cintura, casi llegando al muslo. Pero claro, esto depende del personaje que dibujes, pero en caso de que quieras algo relativamente normal, esta guía te puede ayudar, ya que yo sé que si lo haces muy corto y le agregas músculo, esa cosa parecerá como un brazo de cartón todo falso, y si lo haces muy largo, parecerá como otra cosa. Por eso es importante que en este truco trates de usar líneas guías para saber dónde empieza y dónde acaba el brazo. Y esto es todo lo mismo a la hora de dibujar el cabello.
Por cierto, no hay que complicarse, tienes un vídeo por aquí arriba. Otra cosa que quiero que entiendan y que casi nadie habla es entender que el músculo del brazo se contrae. Es decir, no es lo mismo un brazo estirado que un brazo contraído. Los escenarios en los que un brazo se contrae son enormes. Por eso no voy a dibujar todos los ángulos. Y es por eso a su vez que te recomiendo ver muchas referencias de físico-culturista, que siempre están como modelando y practicando sus poses, y aún más importante, construyendo músculo, y así podrás ver cómo es un músculo en su máximo desarrollo. Sé que dibujar un brazo puede ser un tanto lioso, pero One Piece no tiene brazos proporcionales o normales, y Dragon Ball es como una parodia. Dibuja el brazo de la forma en la que quieras, sin importar y sin dejar de lado lo más importante, que es que te agrade lo que ves o lo que estés dibujando. Adiós.